Ahora, número 2, su alma. Su alma. Por alma nos referimos a sus facultades para pensar, para razonar. A ver, los sentidos del alma. Tenemos la razón, tenemos la memoria, tenemos los afectos, tenemos la conciencia y tenemos la razón. Imaginación, sí me faltaba ese, imaginación, ¿verdad? Esa clase de facultades, la conciencia. Ahora déjenme insertar otra cosa, ya que me dieron permiso para estar otro buen rato aquí, déjenme insertar otra cosa acá tremenda. El día que nos muramos, ¿qué pasa con nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra imaginación, nuestros afectos, nuestra memoria? No se van a ningún lado, pues se van con el Señor, pues, pero quiero decir, ahí siguen. Ahí siguen. Ahora piensen en una persona pecadora que nunca quiso confesar su culpa y nunca quiso ir a Jesús y decirle: Señor, soy pecador, perdóname, límpiame con su sangre. Se muere. ¿Y qué pasa con su ira, con su enojo? ¿Qué pasa con sus pasiones desorbitadas de la carne? ¿Qué pasa con su lujuria? ¿Qué pasa con su odio? ¿Qué pasa con sus celos, con su envidia? ¿Qué pasa con sus vicios? El cuerpo se va a la tumba, pero el enojo no tiene que ver con el cuerpo, ni los vicios, ni los celos, ni la ira, ni el odio, ni el asesinato. Eso no es el cuerpo, eso es el alma. Sigue. ¿Qué es el infierno entonces? Un estado constante, continuo de eso. De eso. Por eso dice: el gusano de ellos nunca muere. Entonces, yo sé que me está escuchando mucha gente, gracias a Dios por eso. Pero si así como estamos nos morimos, ¿quiere usted que eso siga por el resto de la eternidad? ¿Por qué no mejor se lo entregamos al Señor Jesucristo y le decimos: Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre, líbrame, Señor, de mis pecados, tómame por hijo tuyo y conviérteme y compónme? Amén. Porque una cosa es aquí. Pues aquí, si tiene un vicio, pues aquí hay como saciar ese vicio, ¿o no? Por algo el vicio, porque aquí lo sigue alimentando. Pero el día que se salga de su cuerpo, ¿a qué horas va a poder agarrar una botella de licor o una droga o quién sabe qué? Usted va a ser inmaterial. Usted no va a poder agarrar las cosas materiales con las que de las que hoy disfruta tanto. Usted va a ser inmaterial. ¿Qué va a pasar? Y el deseo sigue allí. La perversión sigue allí. El deseo inmoderado sigue allí. ¿Ven qué importante es esto? Amén. Tremendo, ¿verdad? Eso lo dije de paso y entre paréntesis. Eso le va a salvar la vida a alguien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien, ahora vámonos con Jesús. Su alma. Su alma. Hechos 2 del 22 al 31. Miren, esto se convirtió en un seminario. Eso está buenísimo. Hechos 2 del 22 al 31. Es Dios recompensando a quienes vienen acá presencialmente los miércoles. Hechos 2 del 22 al 31. 2 del 22 al 31. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades,
Hades es la palabra griega, Seol es la palabra hebrea. Es lo mismo, el infierno. No dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y añade y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y aquí mencionan algo también, porque Él resucitó al tercer día. ¿Se acuerdan Lázaro? ¿Cuántos días estuvo Lázaro en la tumba? Creo que 4, 3, 4, ¿verdad? 4 días. Y era de dominio común el hecho de que al cuarto día un cuerpo sin vida ya tiene mal olor. Bueno, les prometo que eso no pasó con el cuerpo de Jesús, porque aquí dice que su cuerpo no vio corrupción. Amén. Es como el maná, ¿se acuerdan? Lo dejaban de un día para otro y criaba gusanos. Les aseguro que el que metieron entre el arca que estaba en una urna nunca crió gusanos. Amén. Bueno, pero sigamos con el alma. Ahora, vámonos a... quiero ser lo más ordenado posible. Mateo 12, 38. Mateo 12, 38. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y les dijo, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Pero aquí está, Jesús dijo, miren lo que pasó con Jonás, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si leemos el libro de Jonás así con cuidado y con atención, vamos a descubrir que Jonás se murió. Ahora, él era una figura profética, era una cosa excepcional, y él desde el fondo del abismo clamó, y Dios oyó su clamor y mandó al pez a vomitar a Jonás en las costas de Nínive al tercer día. Amén. O sea, ¿a qué horas va a estar vivo alguien después de 3 días y 3 noches en el fondo del mar en el vientre de un pez? Algunos hablan de una ballena, ¿quién sabe? A lo mejor era uno de esos peces especialmente únicos que Dios tenía preparado especialmente para Jonás allí, ¿verdad? Sí, pero nadie va a sobrevivir a algo así. Entremos en razón. Él se murió y por eso era una figura profética de Jesús. Pero aquí está profetizado 3 días y 3 noches. Por eso Jesús no pudo haber muerto en día viernes y haber aparecido resucitado en día domingo. Haga la cuenta, no da 3 días ni 3 noches. Y especialmente si el día judío empieza a contarse de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del día siguiente. Amén. Bueno, pero aquí está, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora hagamos, muy bien, creo que ahora podemos... Bueno, vámonos al Salmo 18. Sí, hagamos ese, es que estoy consultando conmigo mismo aquí cuál les doy primero. Salmo 18.
El Salmo 18 lo hemos manejado muchísimo. Y en el Salmo 18 se describe precisamente algo de la experiencia de Jesús cuando su alma estuvo abajo, en lo que llaman allá el corazón de la tierra, o en las profundidades, ¿verdad? En el abismo, en el infierno. Y hay varias cosas, si nos el Salmo 18 merece varias lecciones solito él, pero en el pasado hemos hecho el Salmo 18 cantidad de veces. Pero mire, dice Salmo 18, por supuesto David lo escribió, pero aquí trasciende a la experiencia de David y está hablando de la experiencia del alma de Jesús en el infierno. Si quieren, desde el verso 4, Salmo 18, 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Ahí está hablando el lado humano, por supuesto. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y aquí describe cómo cuando él clamó al Padre desde el fondo del abismo, el Padre escuchó su clamor y el Padre vino y resucitó a su Hijo de la muerte. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, claramente dice que Jesús resucitó por la gloria del Padre. Amén. Entonces, bueno, aquí tienen. Ahora, hay otras cosas que ameritan análisis con todo esto, todo este gran contexto, pero lo vamos a dejar para después, porque ¿qué son esos muros que él asaltó aquí o saltó? ¿Y qué son esos ejércitos que desbarató? Pero el hecho es que su alma estuvo expuesta a estos enemigos suyos en el infierno. Pues ese es el lugar que Dios preparó para los demonios. Así es que imagínense ustedes de que cuánta cosa estaba rodeado el Señor Jesucristo. Fue necesario por varias razones. Como les dije, número uno, él estaba tomando su lugar y el mío, porque al hombre es al que le toca irse al infierno. Pero por gracia y misericordia de Dios no es así cuando Jesucristo nos salva. Pero él pagó el precio, tomando nuestro lugar hasta el extremo de que su alma se fue al infierno. Pero realmente hubo otras razones más allí. Entonces, vámonos a Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Y estoy fallando aquí con mis citas. Y ahí vamos, Salmo 18, ahora Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Bueno, vamos a tener que leer desde el final del verso 17. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es que, amén. El diablo pensaba que al fin se había deshecho del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Imagínense cuán ciega e ignorante es la arrogancia. ¿En qué momento una criatura va a poder deshacerse del Creador de todas las cosas? Pero así de engañado vive el diablo, es la verdad.
¿Ok? Y de la misma manera engaña a los suyos. Bueno, el hecho es que cuando el alma de Jesús llegó allí, vámonos al Salmo 24, porque es importante ir alternando toda esta información. Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24, del verso 7 al 10. Y cuando el alma de Jesús descendió al Seol, acuérdense, Jesús el hombre, estamos hablando del alma del hombre y el espíritu del hombre y el cuerpo del hombre, pero es imposible separar el lado humano del lado divino. Así es que el alma iba acompañada del Cristo. ¿A qué hora se iba a separar? Amén. Estamos hablando de Jesucristo. Entonces, cuando llegó ahí abajo, Salmo 24, Salmo 24, verso 7. Viene el Señor y dice: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este es Cristo hablando. Eso me prueba a mí que Cristo iba acompañando el alma de Jesús, el hombre. El alma de Jesús, el hombre, fue la que fue expuesta en el Salmo 18 y dice: me rodeó mi enemigo que era más poderoso que yo. Amén. Pero aquí en el Salmo 24 está hablando Cristo, el verbo, y dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y de repente se oye una voz de adentro, ¿verdad? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Así es que Jesús, el hombre, su alma tenía que ser sometida a lo que tuvo que ser sometida. Y de paso, eso hace que cuando nosotros pasemos por algún tipo de infierno en este planeta, clamemos a Jesús, y Él por experiencia sabe cómo vivir, permanecer, clamar al Padre, salir de allí por la gloria del Padre. Jesús, ayúdame. Y Jesús dentro de nosotros va a empezar a clamar y va a fortalecerse en nosotros y nos va a ayudar en esas ocasiones en las que creemos que estamos pasando por el infierno. Ya siendo salvos no nos vamos al infierno, pero sí experimentamos pequeños infiernos de vez en cuando. Amén. Ok, pero aquí está el lado divino. El lado divino, y es la voluntad de Dios que Jesús, que su alma humana padezca, pero aquí está de la mano del Cristo, y el Cristo está diciendo: este es el Rey de Gloria, este es Jehová el fuerte y valiente. Y cuando Jesús tuvo que terminar, digamos, su experiencia allá abajo, vino el Señor Jesucristo y agarró las llaves de la muerte y del Hades que estaban en posesión del diablo, y le quitó las llaves de la muerte y del infierno al diablo. El diablo no nos puede echar al infierno, el diablo no puede echar a nadie al infierno. El diablo lo que hace es engañar a la gente para que la gente coseche el infierno por elección propia. Amén. Y el diablo no puede retener a nadie en la muerte y en el infierno. Un día el Señor primero va a resucitar a todos los que estemos espiritualmente vivos, que hayamos sido salvos por Jesucristo. Pero va a llegar el momento en el que Él va a resucitar también a la gente que se fue al infierno, por supuesto para perdición eterna. Pero el diablo no va a poder evitarlo, no va a poder retenerlo. Amén. Jesús tiene las llaves. Y en el libro de Hebreos dice que el diablo nos tenía atrapados porque nos manteníamos llenos de temor a la muerte. Y así es como nos manipulaba el diablo. Pero el Señor Jesucristo viene y nos quita el temor a la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Él hace vivir, Él hace morir para hacer vivir. ¿Sí? Así es que Él le quitó ese poder, esa potestad al diablo. Él no solamente le quitó ese poder y esa potestad al diablo. Adán cuando desobedeció y ofendió a Dios,
perdió el dominio que originalmente Dios le había dado sobre las cosas creadas, y ese dominio lo usurpó el diablo. Por eso hasta la fecha se le llama el príncipe de esta creación, el príncipe de la potestad de los aires. Pero les tengo noticias: Jesús también le quitó esas llaves y le dijo a Pedro: ajá, tú eres Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia, porque yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Así es que el diablo sigue siendo el príncipe de esta creación, pero los cristianos creyentes que caminan con Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de entendimiento, de conocimiento de quiénes son en Jesucristo, tienen llaves espirituales para obrar milagros y maravillas en el nombre del Señor, y ningún diablo puede oponerse. Nuestras oraciones tienen poder, porque a nosotros nos fueron dadas esas llaves también, y el diablo querrá matarnos, pero no puede, porque él no tiene ese dominio, lo tiene el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. ¡Hey! Gracias, Jesús. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Por eso al diablo le interesa mantenernos ignorantes, ¿verdad? Bueno, aprendamos lo que somos y levantémonos y vivamos como lo que somos. Amén. Bueno, tremendo, ¿no? Ok, ¿y qué más hizo el Señor? En Efesios, este es el alma de Jesús, 4, del 7 al 10. ¿Se acuerdan que al malhechor que confesó su falta y justificó al Señor, le dijo: oye, hoy estarás conmigo en el paraíso? Bueno, en la antigüedad, cuando una persona justa se moría, se iba al seno de Abraham. Ese es el paraíso al que se refería Jesús, y quedaba a la par del Seol. Había una cima con ese que los separaba, y eso lo sabemos por la historia del rico y Lázaro. Y una vez la hermana Hicks lo dijo de esta manera, dice: esa historia de Lázaro y el rico no era una parábola. Seguramente Jesús los conocía a los dos de manera personal. Amén. Bueno, el hecho es que el Señor pasó dejando al malhechor arrepentido al seno de Abraham y le dijo: ahorita vengo. Y se fue al Seol a hacer todos estos estragos. E hizo más cosas, pero en su momento vamos a explicar algo más que pasó esos 3 días y esas 3 noches, pero todo en su momento, porque hay cosas que uno aprende, sabe, entiende, uno sabe que son así, pero hay que esperar a que todos los puntos estén puestos sobre las íes para poder enseñarlos, ¿sí? Pero hizo, o sea, por eso es que fue necesario que fuera, pero hizo algo más. Efesios capítulo 4 del 7 al 10. Efesios 4 del 7 al 10. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí vemos que descendió y subió. Y dice, verso 8, llevó cautiva la cautividad. ¿A qué cautivos se refiere este pasaje? A los que estaban cautivos por la muerte, que murieron en la dispensación del Antiguo Testamento con su esperanza puesta en un futuro Mesías redentor que moriría por ellos. Ellos son los que estaban en el seno de Abraham. Entonces, cuando Jesucristo le quitó al diablo las llaves de la muerte, de las llaves del reino, todas esas cosas, el Señor Jesucristo se llevó consigo a los que estaban en el seno de Abraham. Amén. Vamos a ir viendo más detalles de todo esto, pero ellos no podían irse al cielo hasta que Jesús no presentara su propia sangre delante del propiciatorio celestial. El camino no había sido abierto todavía, pero cuando Jesús murió, el camino quedó abierto. Entonces el Señor tomó a todos los que estaban cautivos por la muerte y
por la esperanza de un Mesías y se los llevó consigo al cielo. Y por eso es que en Mateo dice que cuando Jesús resucitó, se partieron las piedras y se levantaron un montón de santos de sus sepulcros, y en esos días los vieron caminando por las calles de Jerusalén. Amén. Jesús allí empezó a operar el poder de resurrección del Padre. Si es válido decirlo, el Padre descendió para sacar a Jesús del infierno, y su poder no engendrado de resurrección salpicó a un montón de los que estaban ahí en el seno de Abraham, y ¡fup!, resucitó a un montón de gente ese día. Está en su Biblia. Resucitó a un montón de gente ese día. Amén. Entonces Él se llevó, y si no los resucitó a todos, el hecho es que sus espíritus y almas salieron del seno de Abraham y se fueron al cielo con Jesús, esperando su día, ¿verdad? En el caso de quien sea ese el caso. Y entonces el Seol ensanchó su boca, dice un pasaje por allí, y el Seol pues terminó ocupando ese espacio. Pero ya no hay tal cosa como seno de Abraham, eso ya no existe. Y ya no existe tal cosa como la gente que practica la brujería pueda llamar a una persona que fue cristiana y fue salva, y que esa sea la persona que aparece para hablar con quién sabe quién. Eso no existe. Pueden hacerlo con espíritus inmundos, con eso sí lo pueden hacer, pero no con gente salva. Como en el caso de la adivina de Endor y Samuel. Ella sí lo podía hacer porque Jesús todavía no le había quitado esas llaves al diablo. Sí fue Samuel el que apareció ahí. Amén. Pero ahora eso ya no existe. Ya no existe. Jesús le puso fin a eso. Amén. Gracias a Dios. Bueno, entonces esto es el alma de Jesús. ¿Sí? Hacemos su espíritu, son 4 citas. De todos modos ya nos quedamos aquí. Hagamos su espíritu. ¿Verdad? Es que sí es complicado como dejar a medias estas cosas, ¿verdad? Esto me pasa todos los domingos. No sé dónde terminar, porque son cosas que no terminan, pues. Muy bien, ahora el espíritu de Jesús. Su cuerpo se fue a la sepultura, su alma se fue al Seol, y ahora su espíritu se fue al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, a ver, eso lo tenemos en Lucas 23, 46. En Lucas 23, 46, él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no se los vuelvo a leer porque ya lo hemos leído. Pero ahora vámonos a Isaías 38, 17. Resulta que nos falta descifrar este segundo macho cabrío del día de la expiación, allá en Levítico capítulo 16. Con el primer macho cabrío quedó consumada la expiación. Por eso Jesús, al entregar su cuerpo y su sangre, dijo: consumado es. Pero ahora resulta ser que este otro macho cabrío era llevado vivo a un lugar desierto y ahí se perdía, ¿verdad? Entonces miren, Isaías 38, 17. Y estas son citas que nos han hecho brincar y gritar por años. Isaías 38, verso 17. Isaías 38, 17. Y hay un contexto acá, pero nos interesa la última parte de este versículo. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hay un lugar tras las espaldas de Dios a donde se van nuestros pecados. Amén. Vámonos a Isaías 43, 25. Hay un lugar a donde son echados nuestros pecados, de los que ya Dios no se acuerda más. Ahora esto lo hace Jesús, por supuesto. Dice Isaías 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Porque son echadas a este lugar que está tras las espaldas de Dios.
Y ahora, por supuesto, eso nos obliga a leer Miqueas 7, del 18 al 19. Vamos a ver Miqueas. Miqueas 7, del verso 18 al 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Resulta que tras las espaldas de Dios está este lugar espiritual que se llama el mar. Nosotros le llamamos el mar del olvido. Es lo equivalente a esta tierra desierta a donde era conducido este segundo macho cabrío para que se perdiera. ¿Por qué? Para que se perdiera, para que la gente entendiera que una vez nuestros pecados han quedado cubiertos por la sangre de Jesucristo, Dios ya no se acuerda más de ellos. Entonces miren qué gráfico lo puso en Levítico 16, el día de la expiación. El primer macho cabrío daba su vida para expiar el pecado y el segundo macho cabrío les daba una tremenda lección de cómo todos esos pecados eran llevados a un lugar desértico, al mar del olvido, tras las espaldas de Dios, y Dios ya no se acuerda más de estos. Amén. Entonces, si el Espíritu del Señor se fue al Padre, seguramente lo que estaba haciendo el Espíritu del Señor es llevando toda nuestra culpa tras las espaldas del Padre. Alguien dirá, ¿por qué las espaldas? Bueno, solo acuérdese cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. El Señor lo puso en la hendidura de una peña, ¿se acuerdan? Y le dijo, voy a enseñarte mis espaldas. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Y entonces proclamó, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira grande. Voy a enseñarte mis espaldas. Hay algo con esas espaldas. Amén. Pero eso es lo que hizo el Espíritu del Señor Jesucristo. Tampoco se quedó esperando así, sin nada que hacer por 3 días, ¿verdad? Obviamente se fue tras las espaldas del Padre. Y Él lo sigue haciendo así. Cada vez que confesamos alguna culpa, Él viene y las lleva al mar del olvido. Y Dios ya no se acuerda más de nuestras cosas. Nosotros somos los únicos que vivimos atormentándonos por cosas de las que ya ni Dios se acuerda. Porque al diablo le encanta sacarlas de allí, ¿verdad? Y ponérnoslas enfrente, ¿sí? Amén. Pero ahí tienen pues. Así es que en el momento, al tercer día, vino Dios y el alma se unió con el cuerpo que salió del sepulcro y con el espíritu que estaba con el Padre, y el Señor Jesucristo resucitó. Y con su resurrección, el Señor Jesucristo, ¿qué les digo? Si no hubiera resucitado, es como ahí se acabó todo y bueno, sigamos viviendo nuestra vida. Estuvo hermoso, fue fantástico, pero bueno, no. Su resurrección fue lo que selló para siempre estas cosas. Amén. Y fue lo que hace vivir para siempre todo ese poder que el Señor Jesucristo desplegó y manifestó con su muerte. Amén. Por eso hoy podemos venir a Jesús y decirle, soy pecador, me arrepiento, perdóname, y obtener perdón por parte del Señor Jesús. Amén. Bueno, démosle gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ven los caminos de Dios. Ven qué importante. Por eso Dios puso todo ese fundamento en el Antiguo Testamento para preparar a su pueblo para ese un momento. Pero para que vean sobre qué estamos parados. Estamos parados sobre una experiencia viva, verdadera, real. Amén. Eterna, infinita, trascendental. Bueno, ya los detuve lo suficiente, pero creo que valió la pena. Amén. Démosle gloria al Señor. Pongámonos en pie, démosle toda la gloria al Señor. Aleluya. Bendito Padre, gracias.
Gracias por Jesús y bendito Jesús. Gracias por lo que hiciste, por el precio que pagaste, por todo lo que hiciste, Señor, para comprar nuestra salvación por medio de tu propia muerte. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la gloria. Y Padre, si tú no nos hubieras atraído, si tú no nos hubieras abierto los ojos, jamás hubiéramos visto, entendido, experimentado estas cosas. Todo te lo debemos a ti. Así es que, Padre, oramos que le abras los ojos, que le abras el entendimiento a todas las personas que van a escuchar esta lección, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por nuestros familiares, por nuestros amigos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por nuestros vecinos, Señor, por nuestros conciudadanos, Señor, Padre, atráelos para que sean salvos, atráelos a Jesús para que vean, para que entiendan, Señor. Atrae a aquellos que están en las prisiones, en las cárceles, atrae a aquellas personas, Señor, que están en los prostíbulos, en las cantinas, Señor Dios Santo, bendito Dios, o en los antros de drogas. Atráelos, Padre, atráelos. Bienaventurado el que tú atrajeres, Señor. Atráelos para que conozcan a Jesús y sus pecados les sean perdonados, Señor. Te lo pedimos, te lo pedimos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias pues que nos atrajiste a nosotros, y gracias por ayudarnos a entender, Señor, a tener una experiencia todavía más completa, más alta, más profunda, más ancha y más larga con Jesús, contigo, con nuestra salvación, Señor, para tener una mayor gratitud. Señor, gracias. Ayúdanos a agradecer más y mejor lo que somos y lo que tenemos por medio tuyo, Señor. Y a ti te damos toda la gloria. Gracias, a ti te lo debemos todo. Lo hiciste por puro amor, Señor, por puro amor, Señor. Gracias, 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 Señor. Santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Gracias, Jesús, gracias, 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 Señor Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y miren, esto no para, ¿verdad? Pero estoy pensando, por eso en Primera de Juan dice, todo espíritu de anticristo niega que Jesús se hizo hombre, ¿sí? Porque todos los demás, profetas, lo que sea, líderes de cualquier religión, usted nómbrela, todos esos no son Dios hechos hombre, son hombres endiosados. ¿Ven la diferencia? Por eso esa cosa del diablo, ¿verdad? En hacer que la gente diga, no, pues Jesús era o solo un hombre, o quién sabe, que un profeta, pero desconectan el lado divino con el lado humano. Amén. Gracias a Dios por Jesús. Bueno, los dejo ir. Dios los bendiga. Hasta la vista. Amén.